Hola, María Eugenia de nuevo. Ya, vamos a continuar con el tema de electricidad. Estábamos viendo en el primer video la clase 1 de electricidad. Nosotros o hicimos en la primera parte un recorrido por algunos conceptos de la electricidad. Por ejemplo, hablamos del átomo, hablamos de la estática, por ejemplo, ya, y ahora, ¿no es cierto?, nos vamos a referir a lo que es un circuito eléctrico, ya. Recordemos algunas cosas, ya dijimos y hablamos y mostramos, ¿no es cierto?, las diferentes manifestaciones de la electricidad. Dijimos que el término venía del griego, electricidad viene del griego y significa ámbar, ya. La electricidad, conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y el flujo de cargas eléctricas, ¿ya? ¿Y dónde encontramos las cargas? ¿Y dónde están esas cargas? En el átomo, ¿ya? Miremos, ¿no es cierto?, este átomo, y lo miramos y lo vimos. Nosotros dijimos que estaba formado por protones, por electrones y además por los neutrones. Hablamos del átomo de Rutherford, que dijimos que no estaba, ¿no es cierto? Hoy en día ya no se utilizaba este átomo, ya lo habíamos descontinuado. Y sí hablamos del átomo, ¿no es cierto? El mecano cuántico es el actual, el que utilizamos hoy en día, en donde el núcleo está formado por los protones y los neutrones, igual que acá. Fíjense, aquí encontramos los protones y los neutrones, y circulando alrededor de él en la corteza, en los distintos niveles de energía, se encuentran los electrones, ¿ya? No como acá, que forman en órbitas. Aquí circulan, ¿ya?, en distintos niveles de energía. Aquí son órbitas, ¿ya? Y eso cambió, ¿ya? Eso cambió hoy en día. Las órbitas ahora son estos niveles de energía, ¿ya? Es el lugar donde podemos encontrar un electrón circulando, ¿ya? Dijimos que los átomos podían perder o ganar electrones, y eso daba origen a los iones. Y un ion positivo era aquel que tenía más protones que electrones, mientras que un ion negativo era aquel que tenía más electrones que protones, ¿ya? Los neutrones no participan en esta formación de iones, ¿ya? ¿Qué es una carga? Una propiedad que tiene la materia, que tiene, ¿no es cierto?, estos átomos en sus cargas, en sus protones y electrones, ¿ya? Es una propiedad inherente de ella, ¿ya? Se origina, ¿no es cierto?, en el átomo, y tiene portadores muy comunes, que son el electrón y el protón. Como les decía, las cargas de los electrones y de los protones tienen signos contrarios. El protón es positivo, mientras que la carga del electrón es negativa, ¿ya? Por convención las llamamos positiva y negativa. Le dimos la carga positiva al protón y la negativa al electrón, ¿ya? Es una cantidad conservadora es decir, la carga neta de un sistema se va a mantener. Mientras no pase algo en estos sistemas, mientras no se frote, mientras no haya contacto entre los cuerpos, no va a haber transmisión de cargas. Y, ¿no es cierto?, por lo tanto, cuando hay contacto, cuando hay frotamiento, por ejemplo, ahí se manifiesta esta carga, esta energía que tienen, ¿no es cierto?, las subpartículas, ¿ya? Y hablamos también de la electricidad estática, que se refiere, ¿no es cierto?, a la presencia de cargas en un cuerpo, ¿ya? Está causada porque cuando dos materiales distintos, ¿no es cierto?, que poseen carga, ¿no es cierto?, se transfieren cargas de uno a otro, ¿ya? Al transferirse las cargas, uno va a quedar con carga positiva y el otro con negativa, y, ¿no es cierto?, se van a atraer, ¿ya? Como en el caso del papel y el globo. Pero si quedan con cargas negativas ambos, se van a repeler. O si quedan ambos con cargas positivas, se van a repeler también,
¿Ya? Sigamos. ¿Ya? Y ahí dimos otras características de lo que nos convoca ahora. ¿Qué es lo que es un circuito eléctrico? Conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. Fíjense bien, conjunto de elementos conectados. ¿Ya? ¿Qué es una corriente eléctrica? Movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de electrones por los elementos que lo componen. ¿Ya? Ese es un circuito permite que en él circulen. Un circuito, ¿no es cierto?, para carreras de auto, por ejemplo, permite que los autos, ¿no es cierto?, circulen o se muevan en el circuito y están siempre dentro del circuito, no salen del circuito, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, si alguien hace un hoyo en el camino y los deja separado el circuito, ¿no es cierto?, el camino de los autos, se va a cortar el circuito y no va a permitir la circulación, ¿ya? Sabemos que los circuitos, ¿qué sabemos de los circuitos eléctricos? Son circuitos cerrados. Importantísimo para que los electrones circulen y que la encender o el artefacto que queremos hacer funcionar funcione, ¿ya? En los circuitos electrónicos o eléctricos, ¿no es cierto?, hay pasos de electrones solo si el circuito es cerrado. Se puede abrir el circuito con un interruptor, ¿ya? Fijémonos en este circuito, por ejemplo, este es un circuito cerrado. De aquí sale la energía eléctrica, llega a esta especie de resistencia o aparato que está funcionando y la energía eléctrica cuando es ocupada acá sale, ¿no es cierto?, y sigue su camino y vuelve, ¿no es cierto?, a la fuente de energía. Lo mismo pasa acá. Sale la energía de por acá, llega a la ampolleta, ¿no es cierto?, que tiene una resistencia, se enciende, el filamento se calienta, da luz y calor, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, la energía eléctrica sigue, ¿no es cierto?, la corriente sigue y vuelve, ¿no es cierto?, a la fuente de energía. Esto quizás es lo que más común nosotros o lo que más conocemos, este y este estilo. La energía viene desde los cables que están, ¿no es cierto?, unidos a la red eléctrica domiciliaria que nosotros nos adherimos o contratamos, ¿ya? Y entra a nuestra casa, ¿ya? Y viene la energía por acá y entra acá a este interruptor. Ya, si el interruptor está conectando ambos cables, ¿no es cierto?, la energía va a pasar por acá, va a llegar acá, va a entrar al filamento, ¿no es cierto?, y el filamento se va a calentar, se va a encender, va a producir luz y también calor. Todos hemos tocado una ampolleta cuando está encendida, siempre está más caliente, ¿no? Nos quemamos. La energía pasa por acá, ¿no es cierto?, sigue por acá y se devuelve a la fuente de energía. ¿Ya? Miremos este que es más chiquito y que muchas veces o a lo mejor ustedes en algún momento lo construyeron. Para ustedes o para sus hijos quizás. Miren esto. Aquí tenemos la fuente de energía que son dos pilas de 1,5 volts. ¿Ya? O sea, 3 volts. La energía sale por el polo positivo, sigue por los cables, llega al interruptor, ¿no es cierto? El interruptor, ¿no es cierto?, está uniendo los cables, vuelve, sigue por acá por los cables, ¿no es cierto?, llega a la resistencia, que es la ampolleta tiene la resistencia, entra, calienta y enciende y ilumina. Entonces esto también le pasa energía al elemento químico que puede tener acá dentro la ampolleta. ¿Han escuchado hablar ustedes de las ampolletas de neón? ¿Ya? Del fluorescente. Ya. La energía, ¿no es cierto?, que trae la carga que trae, ¿no es cierto?, acá, acciona o los electrones que están acá les pasa carga, les pasa energía y estos, ¿no es cierto?, al moverse dentro de los niveles del átomo, generan energía, generan luz, ¿ya? Y eso es lo que produce la luz en la ampolleta. Pero también se genera calor, ¿ya? Y la corriente eléctrica sigue por acá, sale de la resistencia, sale de la ampolleta y sigue por el cable y vuelve, ¿no es cierto?, a la fuente de energía, ¿ya? Ahora, el hecho de producir calor,
ya, y luz, y disiparse acá, la energía se disipa, la energía se pierde acá. Por eso se va gastando la pila, ¿ya? Porque si aquí no se perdiera energía, la pila se mantendría constante y no tendríamos que ir a comprar pilas. Pero como aquí en este lado se pierde como calor energía, ¿ya? Se va gastando. Y al gastarse, ¿no es cierto? La fuente de energía va quedando cada vez con menos. Continuemos. Las partes de un circuito eléctrico. Pongámonos por acá. Un circuito eléctrico tiene varios elementos, como decíamos. Tiene una fuente de energía, que en este caso es una pila, ¿no es cierto? Tiene un cable, ¿ya? Tiene cables. Tiene un interruptor, que es el que permite abrir o cerrar el circuito, ¿ya? Y tiene una ampolleta o un artefacto que va a funcionar. No necesariamente tiene que ser una ampolleta, ¿ya? Esta es una resistencia, esta, ¿ya? Y seguimos con el cable y volvemos entonces a través del polo negativo de la pila, volvemos a ingresar la corriente a la pila, ¿ya? La energía, la corriente eléctrica circula desde el positivo, ya pasa por la resistencia, sigue por los cables y vuelve al negativo, ya. Esta circulación de positivo a negativo, este sentido que tiene la corriente dentro del circuito es también por convención, es por un acuerdo internacional, ¿ya? Puede ser así también, o puede ir en ambos sentidos, ¿ya? Aquí tenemos otro circuito, ¿no es cierto? Y otro circuito eléctrico. Aquí hay un generador, ¿ya? La energía sale, pasa por acá, ¿no es cierto? El interruptor, si está encendido, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pasamos por acá y el cable sigue, llegamos a la resistencia, se enciende la ampolleta y la energía sale por acá y vuelve, ¿no es cierto?, al generador o a la pila o a la batería por el polo negativo, ¿ya? Esto es un circuito eléctrico, ¿ya? ¿Y qué pasa con los electrones en el circuito eléctrico? Los electrones, ¿no es cierto?, fíjense bien, son los que forman la corriente eléctrica. El electrón sale con una mochila desde el polo positivo, desde la pila, sale con una mochila llena de energía. Sigue por los cables y en los cables pierde energía. Fíjense bien que la mochila ya se está vaciando. Llegó a la resistencia y fíjense bien que aquí es donde más energía pierde, porque miren con la energía que salió, muy poca, ¿no es cierto? Siguió por el cable el electrón y llegó al interruptor. Si el interruptor está abierto no va a poder pasar, por lo tanto el circuito va a estar cortado, ¿ya? Y al estar cortado la energía no se va a poder transmitir y en algún momento esta ampolleta no se va a poder encender. Entonces el interruptor baja, ¿no es cierto?, este metal, ¿no es cierto?, que generalmente es de metal, lo ponemos acá y hacemos que el circuito quede conectado, quede cerrado, ¿ya? Y la energía puede seguir circulando, ¿ya? Y los electrones pueden seguir moviéndose con su carga de energía, ¿ya? Y permitirnos encender esta ampolleta y permitirnos tener luz, ¿ya? Hay distintos tipos de circuitos, ¿ya? Nosotros tenemos circuitos en serie, como este, por ejemplo, donde tenemos la fuente de energía, salen, ¿no es cierto?, en los cables y ponemos la resistencia una a continuación de la otra, ¿ya? ¿Qué pasa en este circuito? Si nosotros sacamos una de las resistencias, el circuito se corta. Es como cuando en las aguinaldas de estos de Navidad, ¿no es cierto?, se quema una ampolleta y el circuito no enciende más. Hay que poner la ampolleta buena y hay que buscarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque son en serie, ¿ya? Y aquí tenemos el esquema de un circuito en serie. En uno en paralelo, por ejemplo, ¿ya? Fíjense bien, el circuito sigue acá, pero están aquí. Al sacar esta, nosotros no perdemos energía porque el circuito sigue siendo cerrado, ¿ya? Aquí tenemos el esquema del circuito en paralelo y en uno en mixto que combina el circuito en serie y el circuito en paralelo, ¿ya?
La próxima diapositiva o la próxima vamos a seguir con